Buenas tardes. Hoy es 9 de junio del 2026, 12:30 del día de hoy. Estamos con la actividad de la materia Dirección de Proyecto, clase número 10 del corte 2. Para este momento vamos a trabajar con el tema de los costos. Vamos a compartir pantalla. El tema que vamos a desarrollar es la gestión de costos de un proyecto. Vamos a ver lo importante que es gestionar los costos de un proyecto. ¿Qué son los costos? Bueno, los costos son los gastos. Esos gastos en que incurre la empresa para desarrollar un proyecto, ya sea por las tareas que va a desarrollar, un trabajo. Entonces, cuando voy a desarrollar un proyecto, yo tengo una participación presupuestaria de cuánto me va a costar ese proyecto y para ello yo tengo que gestionar esos costos. Debo entonces tener la capacidad como director de proyecto para poder alcanzar mi proyecto en forma exitosa, que no se me escapen de las manos los costos de ese proyecto. Por lo tanto, estamos entonces en la gestión de costos de proyecto. Yo voy a estimar, presupuestar y controlar esos costos, de tal manera de que cuando yo termine mi proyecto, el presupuesto aprobado por la directiva, este, no haya sido sobrepasado. Entonces, yo debo tomar en cuenta para la gestión de los costos de proyecto, que incluye el planificar, el estimar, el presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar. Son como elementos importantes en la gestión del costo de un proyecto. En clases anteriores hablamos de la planificación como elemento importante en el desarrollo de un proyecto. Sabemos que al planificar tenemos que haber tomado en cuenta los costos. Y para yo tomar en cuenta los costos, yo tengo que hacer el proceso de estimar lo que a en qué costos voy a incurrir. Una vez también que los estimo, tengo que estar en un presupuesto. Al tener el presupuesto, tengo que tomar en cuenta si eso puede ser financiado o si me pueden dar ese costo, ese dinero, esa parte económica. Y si me lo dan, yo tengo que gestionarlo y establecer un control de manera de que esos gastos o esos costos no se me salgan de las manos dentro de lo planificado. Por eso es que es importante la parte de la gestión de costos de proyecto. Tenemos también los tipos de costos. Existen diferentes tipos de costos. Tenemos los costos variables, los costos fijos, costos directos, costos indirectos, costos de oportunidad. Y debemos conocer todos estos tipos de costos. Tenemos los costos variables, que son los que dependen del volumen de producción. Mientras más zapatos yo produzco en una empresa de zapatos, voy a requerir más telas y trenzas o cordones. Entonces, esto varía según la producción. Ahí hablamos de costos variables. Hay costos fijos que no cambian con la evolución de la producción. El alquilar un local es un costo fijo. Por lo tanto, se llaman costos que no varían con el tiempo. Están allí, se mantienen fijos por buenos periodos de tiempo. Están los costos directos que van directamente dirigidos al proyecto, como los costos, por ejemplo, de un viaje para proporcionar un producto. Están los costos indirectos que benefician a varios proyectos, no están identificados en forma exacta, pero están allí, como los gastos de luz, teléfono, son costos indirectos. Están los costos de oportunidad, que son los recursos
que se dan en una determinada situación del proyecto, sino que se dan en una oportunidad que debo tomarlo en cuenta, pero no están allí permanentemente. Están los costos que llaman hundidos o enterrados, son costos que ya han sido devengados y realmente no tienen relación directa con que se haga el proyecto o no se haga el proyecto. Entonces es importante tomar en cuenta, vamos a cerrar aquí el WhatsApp, es importante entonces tomar en cuenta estos tipos de costos. Tenemos también los costos de un proyecto, algunos ejemplos. En los costos variables son los que varían con la cantidad de trabajo de producción, cantidad de materias usadas, por ejemplo. Costos fijos, costos que no cambian con la cantidad de trabajos ni con la producción. Costos directos van directamente del trabajo del proyecto. El alquiler de una grúa, por ejemplo. Costos indirectos generados o costos que están asociados a más de un proyecto. Por ejemplo, la capacitación en una determinada tecnología. Costos de capital, costos que disminuyen con el uso. Contabilidad, son amortizaciones amortizados en el tiempo. Y los costos operacionales son gastos del día a día. Fíjense la importancia de conocer los tipos de costos. Por supuesto, me dirían ustedes, bueno, esto es más que todo una parte de los que estudian contaduría, pero nosotros como ingenieros de sistema, cuando vamos a proponer proyectos o cuando vamos a desarrollar proyectos, tenemos que tener conocimiento de los costos de un proyecto para poder medir cuánto se requiere para ese proyecto y cómo me va a tener influencia los costos en el proyecto. Por supuesto, es importante gestionar estos costos, porque si yo tengo un presupuesto, yo tengo que establecer el alcance de ese presupuesto. ¿Cuánto dinero tengo disponible? ¿O cuánto dinero me están dando la parte directiva para el desarrollo de ese proyecto? Por supuesto, también cuando se hace la identificación de los costos y se llamamos inversión, porque yo no puedo tener un proyecto donde los costos sean exagerados y no me cubran el beneficio, no sea acorde con lo que yo voy a colocar como mis costos. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a desarrollar un proyecto, ustedes tienen que tomar en cuenta que esos costos no superen los beneficios que se van a obtener o que se vaya a obtener realmente con el proyecto. Por eso es que se hace lo que llamamos el presupuesto del proyecto. Y ahí entonces ese presupuesto donde yo tengo desglosado todos los costos por trabajo o por líneas de trabajo y voy determinando cuáles son los autorizados según la ejecución del proyecto. Y en este caso ya tengo entonces planteado un presupuesto que es el que voy a gestionar y controlar durante la ejecución del proyecto. Si surgen algunos fuera del presupuesto, por supuesto deben ser autorizados por la gerencia o por la directiva. Por supuesto, yo puedo utilizar softwares que me permiten apoyarme en esos software de Office, donde yo puedo apoyarme para desarrollar proyectos o presupuestos de proyectos. ¿Cómo se determina entonces ese presupuesto de proyecto? Mediante la parte de la técnica de agregación de costos, lo cual permite obtener el número final o monto final del presupuesto del proyecto y los desgloses de en qué consiste cada elemento de ese presupuesto. Por su- para yo poder determinar el costo y presupuesto de un proyecto, yo debo hacer un proceso de acercamiento a los costos que requiere la ejecución de ese proyecto para entender si es posible o no ese desarrollo de ese proyecto. Por supuesto, el tener un presupuesto es esencial a la hora de desarrollar un proyecto.
para poder saber si eso es viable, factible o no. Y además, tener también con qué dinero o recursos monetarios cuenta la empresa para yo poderle proponer ese proyecto. Por supuesto, para yo hacer el cálculo de los costos, bueno, se crean una serie de elementos como crear una lista de acciones y tareas, realizar una estimación temporal de todas esas acciones, calcular los costos laborales internos a los gastos de personal, calcular los costos de mano de obra, investigar los materiales para el proyecto, cuánto me cuestan esos materiales, establecer un amortiguador financiero, los sobrecostos que puedan surgir y monitorear el consumo del presupuesto. De tal manera que yo pueda tener informes periódicos de lo que se ha ido realizando, desarrollando y lo que he ido involucrando en forma monetaria en cada una de esas actividades. ¿Cuáles acciones puedo tomar para controlar los costos de un proyecto? Incluir, influir en los factores que producen cambio en la línea de costo base, asegurarse de que todas las solicitudes de cambio estén dadas en forma oportuna, gestionar cada cambio en forma real, adaptarlos al presupuesto, ver y asegurarse que los gastos no excedan lo autorizado, ir monitoreando constantemente los costos diarios a corto y a largo plazo, monitorear el desempeño de trabajo, evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes de costo, informar a los interesados los posibles cambios que sean aprobados y realizar acciones que mantengan para mantener los sobrecostos previstos que puedan surgir dentro de los límites aceptables del presupuesto. Entonces, para yo gestionar el costo, debo planificar la gestión de costos desde el inicio, con políticas, documentación de todos los costos posibles del proyecto, haciendo una estimación de esos costos y garantizando la aproximación del recurso financiero necesario para ese proyecto. Es determinar entonces el presupuesto, donde yo voy entonces a establecer todos los ítems de ese proyecto para determinar un monto total y que sea autorizado, y luego ir llevando entonces un monitoreo constante del proyecto y de los costos que se fueron planificados y no se salgan de lo estimado o de lo planificado. Por lo tanto, es un ciclo de control y supervisión y control. También está la planificación entonces de ese costo, como le dijo, que es la primera área, que es planificar, que establecer entonces un plan, un cronograma de costos o el cronograma donde también se reflejen los costos. En la parte de acta de constitución del proyecto, tomar en cuenta ya el presupuesto o un resumen del presupuesto. También se debe tomar en cuenta los factores ambientales de la empresa, los posibles cambios en el mercado y en el entorno. Y también lo que es la base financiera, las políticas, tomar en cuenta todos estos elementos. Y bueno, establecer la salida, que sería ya tener lo que es el plan de gestión de costos, con todas sus descripciones, sus reglas, que yo pueda presentar esa planificación a lo que llamamos entonces en una reunión a la directiva o a la alta gerencia. Por supuesto, para yo establecer esto tengo que estimar los costos, evaluar el mercado, la parte política, social y económica del entorno y estimar la parte de la certidumbre y la incertidumbre que puedan tener o aquellas variables que yo no puedo controlar, pero que me pueden traer influencia en la variación de los precios o en posibles riesgos que se puedan presentar. Y esto también yo lo tengo que considerar a la hora de
planificar los costos. Para ello, entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, yo puedo entonces estimar los costos y presentar una estimación a largo plazo, a corto y a largo plazo. Luego yo, con todos estos elementos ya tomados en cuenta, hago mi presupuesto o diseño el presupuesto como tal y es el que yo realmente voy a presentar con un calendario de recursos, con una base de estimaciones, con una línea realmente donde se especifique cada ítem del presupuesto y también un calendario. Y bueno, al final yo voy a presentar entonces ese presupuesto bien explicado, bien actualizado, que sería un documento el cual va a ser analizado y aprobado por la alta directiva de la organización. Y una vez que ya eso está aprobado, entonces yo voy a ir controlando, porque una cosa es lo que yo ya estipulé, planifiqué y estructuré en un presupuesto. Eso yo tengo que irlo monitoreando para detectar posibles variaciones en el tiempo, hacer los ajustes correspondientes en tal caso, para que eso no se salga de mis manos y termine entonces teniendo un gasto mayor de lo que he presupuestado o de lo que presupuesté. Y esto entonces me genera que realmente lo que yo haya planificado en recursos, tanto humanos como económicos, no se descontrole de lo que realmente se presentó a la gerencia. Entonces, bueno, este material está en el aula virtual. Ustedes pueden complementar contenido del costo de proyectos con información de libros físicos o libros digitales que ustedes puedan descargar y ese material les pueda servir a ustedes para el desarrollo de su tarea número 2 que está en el aula virtual y que ya ha sido planificada en el plan de evaluación desde el inicio del semestre. En caso de duda, estoy pendiente, me pueden escribir por el foro de dudas o por mensajería directa.